Listo, grabando. Sí, sí, lo escucho. Excelente. Bueno, pues bienvenidos a nuestro primer curso que voy a estar impartiéndoles yo. Este curso va a ser un curso de 12 semanas en donde vamos a aprender precisamente lo que dice el título, ¿verdad? Yo en el altar. ¿Y qué vamos a estar aprendiendo? Vamos a estar aprendiendo la importancia de la reverencia que debemos de tener y el respeto que le tenemos que tener a la iglesia, que independientemente de la iglesia que asistamos, e independientemente de los pastores que tengamos, independientemente de los líderes que tengamos, Dios es un Dios de orden, Dios tiene todo fríamente calculado y lo hemos estudiado a través, si vamos al fundamento, al primer ladrillo en donde se muestra que Dios quiere tener una relación con el pueblo de una forma física, porque antes del tabernáculo Dios se movía de una forma espiritual y podía tener conversación con el hombre y Moisés subía, pero era algo, una relación individual con ciertas personas entre Génesis y Éxodo. Pero si nosotros ya leímos los capítulos y vimos el video que les mandé, podemos darnos cuenta que podemos comenzar este curso aprendiendo de cómo Dios quiere establecer esa relación con un pueblo en general. Por eso es importante que nos quitemos nos quitemos esa herejía de que no es necesario asistir a una iglesia para tener una relación, una buena relación con Dios. ¿Se puede? Sí se puede, porque Dios está en todo lugar, sí, pero si Dios no hubiese querido tener una relación como un pueblo, no hubiera construido o no hubiera dado la orden de un tabernáculo y después que se le construyera un templo en donde las personas pudieran ser unidas, ir a adorar a Dios como comunidad. Entonces, si nosotros estamos aprendiendo desde el principio en Éxodo, nos damos cuenta que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, Dios comienza a dar órdenes de que se necesitaba construir un tabernáculo. Y hay personas que no, a lo mejor no han captado lo meticuloso que era construir un tabernáculo. Por eso les di el video para que lo vieran, porque el video es muy explícito en saber cómo un pueblo que antes era esclavo, ahora tiene Las que puertas acá están más grandes y convertirse más heladas. Sí. por, ¿podrían por favor mutear sus micrófonos? Gracias. Tienen que, antes de ser esclavos, tienen que ahora convertirse en hacedores de fundir oro, de fundir plata, de construir, por ejemplo, la madera que se usó, porque se pudo haber usado otro tipo de madera que crece en el desierto, pero Dios mandó específicamente a que fuera la madera de acacia. ¿Qué quiere decir acacia? Es la madera más terca, más que crece como enrollada, crece con espinas. O sea, de esa madera terca, espinosa, que molesta, que incomoda, Dios quiere que hagan un tabernáculo y hagan esos barrotes rectos, finos, y que los cubran de oro, que creen el fundamento o donde se va a poner esos barrotes de plata. Y no solamente era cualquier plata, era un talento, eran como 35 kilos pesada cada fundamento. Todo tenía un plan, todo tenía un propósito. Y lo interesante es que a pesar de todo, porque acuérdense que estaban en medio del desierto, no tenían experiencia alguna.
Y no solamente no tenían experiencia alguna, sino que había gente que ya tenía experiencia construyendo con barro, con madera, etcétera, porque a eso se dedicaban en Egipto. Pero Dios tiene que llamar a dos personas, a Bezaleel, que era de la tribu de Judá, y Aliolabá, que era de la tribu de Dan. La tribu de Dan era la más pequeña y la tribu de Judá era la más prominente. De ahí van a salir reyes. ¿Cómo Dios usa esto? Lo podríamos traducir: usó a lo mejor y a lo peor, a lo humilde y a lo grande, a los reyes y a los pequeños. Dios no hace acepción de personas. Al que Dios quiere usar, Dios lo escoge, y no solamente lo escoge, provee. Porque Dios dice al pueblo de Israel cómo tiene que ser el tabernáculo, la tela, de qué color tiene que ser la tela. Recuerden que el tabernáculo fue construido en un promedio de un año, y tenían específicas medidas, colores, tipo de telas, tipo de metales que se tenía que fundir. No tenían hornos, no tenían equipo, no tenían la industria para que funcionara, pero Dios siempre provee. Cuando Dios quiere que se establezca algo, cuando Dios quiere establecer orden en algo, Dios va a proveer no solamente los materiales, sino va a proveer a las personas necesarias para que lleven a cargo esa misión. Nosotros, si lo traducimos ahora en la actualidad, nuestro tabernáculo es la iglesia. Y tú y yo somos aquellos que tenemos que fundir el oro, que tenemos que tratar madera terca, que nos duele, que nos lastima, que nos crea callos, torcida, con diferentes ideologías, con diferentes religiones. Tenemos que deconstruir cosas para hacer algo hermoso, para que la gloria de Dios baje. Pero era necesario que todo se siguiera al pie de la letra, porque si se pasaban una onza al fundir la plata, tenían que volver a empezar de nuevo. Si se pasaban de limar más el menorá, tenían que no, tienes que fundirlo y tienes que volverlo a hacer, porque tiene que estar perfecto. Si la tela no quedaba suficientemente roja, porque la tela roja viene derivada de un gusanito, de una sustancia viva, que la tenías que como machucar para que te produjera ese color. ¿De dónde salen estos gusanitos? ¿De dónde sale el color azul? Todo esto fue proveído desde Egipto. Desde hace un año, Dios ya había proveído el material que el pueblo de Israel iba a usar para que por fin se construyera el tabernáculo, para que después bajara, porque se bajaba físicamente la gloria de Dios. Y eso es lo que tú y yo hacemos o necesitamos hacer cada domingo que servimos en la iglesia. Que nosotros creamos esa atmósfera, que cuando tú vas a poner esa silla y la vas a acomodar, que cuando tú vas a lavar el baño, que cuando tú vas a extender tu mano y darle la bienvenida a alguien, cuando te vas a subir a tocar un instrumento, cuando te vas a agarrar el micrófono a dirigir algo, a predicar, a enseñar, tienes que recordarte que el mismo Dios que dio órdenes de cómo se tenía que hacer el tabernáculo, no porque él anduviera de chiflado, no porque él anduviera aburrido y nada más se le ocurrió, todo tiene un plan, y todo apuntaba al plan perfecto de redención. Cuando tú sirves en la iglesia, que es lo que vamos a estar aprendiendo en este curso, vamos a aprender
la necesidad número uno de asistir a la iglesia, algo tan básico. No nada más asistir cuando me toque servir, sino que necesito prepararme espiritual, físicamente, para poder, cuando a mí me toque estar en el altar, porque cuando puse el título de Yo en el altar, no es que digas, ay, qué bueno, porque como yo no predico, no canto, no toco, yo no me subo al altar, entonces pues yo puedo estar excusado de tener esa responsabilidad. No, aún la persona que recoge la basura en el templo o en el auditorio, aún la persona que le sonríe al niño y le pasa el color, es responsable delante de Dios mantenerse íntegro, mantenerse recto, porque antes si pasaba si se pasaba por alto una ordenanza de Dios, o sea, caías fulcinado. Ahora estamos en el tiempo de la gracia y para muchos es ventaja de que por eso no hemos aprendido a servir correctamente en la iglesia. Pero este curso te va a ayudar a ti a que tú aprendas que yo en el altar no solamente significa subirte al altar, sino que tú vas a ser representante del tabernáculo, te vas a ser parte del servicio, así como las mujeres que tejieron las carpas, así como los hombres que estuvieron todos cayudos construyendo la madera de acacia, así como los hombres que tuvieron que usar fuerza para poder crear todo que si por la ley viviste, si la, si le es pecado. Después de este curso, tú y yo vamos a aprender, número uno, la importancia de la asistencia en la iglesia. Número dos, que el servir en la iglesia es un compromiso que requiere orden, porque Dios es un Dios de orden. Y número tres, que yo tengo la responsabilidad de asegurar que la gloria de Dios baje cada domingo, cada vez que yo impacto, cada vez que limpio, cada vez que yo hago, voy a ser parte de un plan más grande para que la gloria de Dios baje y las personas sean impactadas. Esa es nuestra misión en este curso. Ahora, comenzamos la discusión. Tenemos 15 minutos más para que ustedes me digan comentarios, qué fue lo que Dios habló, si leyeron los capítulos. Sé que a lo mejor porque se los pasé hoy, quizás no lo pudieron leer todo. Espero que al menos hayan visto el video, pero quiero escuchar de ustedes qué es lo que Dios les está diciendo en esta primera clase. ¿Quién quiere comenzar? ¿Puedo comenzar Yo, yo, pastora? Ah, A ver, dale. Sí, dale, Peters. ok. A mí me voló la cabeza en el video. Básicamente leí 5 capítulos nada más de Éxodo, pero en el video me voló la cabeza cómo la presencia de Dios siempre la hemos encasillado al tema de servir, al tema de estar en la presencia de Dios, al tema de oración, al tema de ministrar, a todo eso, pero nunca lo hemos visto, o al menos yo no lo había visto como la presencia de Dios en mi trabajo. En el caso de los orfebre, cómo Dios lo preparó a través de su presencia para que él pudiera hacer la obra del oro. Y eso me explotó la cabeza, porque cómo puedo hacer mejor mi trabajo, a lo mejor en el Didi, a lo mejor en el tráiler, a través de la presencia de Dios. Y eso normalmente no lo pensamos, normalmente lo encasillamos nada más a la oración, a los temas espirituales, pero no a los temas físicos. Sí, porque tuvo que haber sido, o sea, cuando Dios escoge a estas dos personas,
las escogió y dice que el Espíritu Santo los dotó de sabiduría, porque como dos muchachitos que jamás habían fundido a oro y plata y jamás habían construido algo tan majestuoso y tan perfecto, pudieron haberlo logrado con cero utensilios y con cero experiencia. Eso es algo impresionante que a mí me deja la lección de que no importa, o sea, si yo tengo un corazón dispuesto a serle obediente al Señor, Dios va a hacer maravillas conmigo. ¿Quién sigue? Es que realmente eso es lo que vemos, o sea, la disposición de la gente, o sea, sabían trabajar, el pueblo de Israel sabía trabajar, pero en esto eran cosas específicas y cómo se pusieron dispuestos a hacer específicamente como lo decía Dios, porque Dios fue muy meticuloso en medidas, en tipo de material, en cómo hacerlo. De hecho, la palabra dice que escogió a familias, prácticamente esta familia era para esto, o sea, y nos podemos dar cuenta en nuestra actualidad, ¿no? Como familia también tenemos un propósito y un llamado. Como familia también tenemos una dirección para servirle en su presencia y ahorita refiriéndonos a la iglesia, como familia tenemos ese llamado también de servir en ciertos lugares en donde Dios nos está llamando, pero el punto referente o el meollo es el corazón listo, o sea, no dijeron, ¿y cómo le vamos a hacer? Porque nada más hay arena. ¿Y dónde vamos a traer los moluscos para el color púrpura, perdón, para el color azul y los gusanitos para el color púrpura? Y todas estas cosas, o sea, ellos no pensaron, no hay árboles, o el árbol que está dando indicaciones, el Señor tiene espinas, o sea, no, fue un trabajo arduo y no fue un trabajo que, bueno, ya quedó y no, era hacerlo y volverlo a hacer, a poner el templo y lo volvían a deshacer y lo volvían a poner. Entonces, de verdad que sí, el tener esa conciencia de tener el corazón listo y las ganas de hacer las cosas y dejarse guiar por Dios, dejarse enseñar por Dios, qué es lo que Él quiere y para dónde. Esa es la clave, que nosotros nos dispongamos para ser usados por Dios, porque algo que me sorprende mucho es que Moisés le tiene que decir al pueblo, oigan, ya no ofrenden, ya, o sea, ya hay suficiente, ya no sé qué hacer con tanta cosa, espérense, porque ya había no solamente, o sea, fíjate, cómo Dios había suplido lo que se iba a necesitar para crear el tabernáculo, pero todavía había suficiente para que el propio Moisés tuviera que decir, espérenme ya, o sea, ya no sé qué hacer con tanto, espérense, vamos a ver si nos falta, porque como Dios dio específicas, o sea, cosas específicas para hacer, y eso me encanta que le aventamos muchas cosas al pueblo de Israel, que era necio, que etcétera, etcétera, pero en el principio ellos comenzaron con un corazón dispuesto y un corazón generoso. No fueron decir, ay, no, no, porque ¿por qué voy a dar el oro que me regaló a mí la que me corrió de Egipto? No, hombre, mejor que no, o sea, ellos dijeron, va, ¿qué necesitas? Te lo vamos a dar, y no solamente se lo dieron, sino que había hasta que sobrara y abundara. ¿Alguien más? Una cosa que me impactó a mí y me gustó en el video principalmente fue que fue una obediencia neta. Dijo Moisés, es que tienen que hacer esto, y ellos pues solamente obedecieron. A veces leemos historias en la Biblia, en una película, y hablamos de Dios como si fuera algo, un personaje de ciencia ficción, ¿no? El Dios que tenemos en nuestra actualidad es el mismo, y a veces cuando ustedes como pastores nos dicen, ¿sabes qué? Van a hacer algo, y ponemos algún tipo de pero, o sentimos que no somos capaces de, pero no pensamos que no viene de parte de ustedes, viene realmente de parte de Dios. Y ya como ustedes bien dicen, Él pone todo a la medida, pone todo en el momento perfecto, las cosas que ni siquiera pensamos
que podíamos hacer. Uno mismo se sorprende de las cosas maravillosas, pero la principal fuente de inicio es la obediencia ciega, en que si es de Dios, a darle para adelante y Él va a acomodar todo. Así es. Excelente punto, Josué. ¿Alguien más? ¿Sabe que algo de lo que... Quisiera aportar algo más. Ah, espérame, Johnny, deja que Clau, comienza tú, please. Sí, algo que lo que me impactó el día de hoy era cómo Dios había escogido hombres. Habló de Abisale, Abisaleel, algo así recuerdo su nombre, y Sí, dice el video, ¿verdad? Que él fue escogido por Dios y fue lleno del Espíritu Santo con sabiduría, inteligencia, ciencia, y lo usó, pero usó a otra persona, a Oliab, nombres raros, ¿verdad? Pero era uno tribu de Judá y otro tribu de Dan. Fueron como que las cabezas para organizar todo esto. Eh, si nos vamos a la actualidad, pues Dios estableció nuestras autoridades espirituales, que son ustedes como nuestros pastores, para darnos instrucciones de cómo servir a Dios, cómo aprender, cómo trabajar para el Señor. Cuando encuentran la madera y empiezan a trabajarla, también les dice de qué tiene que, cuánto tiene que tener de altura, cuánto tiene que tener de ancho, cuánto, y el cómo tenerlas listas. Si era una madera muy difícil de trabajar, pero al final cuando lograban tenerla lisa, trabajada, todo, no quedaba ahí. Tenía que ser recubierta de oro. Entonces, cuando nosotros decidimos trabajar para un Dios de orden, pues Él nos dice cómo tenemos que hacerlo. No tenemos que andar como cabezas y, sí, o sea, todos desbalagados sin saber qué hacer, porque si servimos a un Dios de orden, Él nos hace saber por ustedes, nuestros pastores, qué es lo que tenemos que hacer y cómo lograr que la iglesia funcione correctamente. gracias, Clau. Johnny, ¿vas a decir algo? Pastora, yo también quería participar en alguna situación. A ver, sí, dinos. Buenas noches. Pues nada más quería enriquecer un poquito y en el pensamiento, hace mucho tiempo que, ahorita me acordé que hace mucho tiempo que estudiaba yo precisamente uno de los libros que más flojera me daban, que era Éxodo, por lo lento que ocurren los hechos en el libro, ¿va? Y lo largo que es. Me acordaba que nada ocurre por casualidad. El nombre Basalael significa a la sombra de Dios. Significa que desde el vientre de su madre, Jehová ya había puesto que él iba a ser uno de los maestros para levantar el tabernáculo. Y el nombre de Aholiab, que es el segundo, que era la otra persona que escogió Jehová para que levantara el templo o la tienda, significa tienda del Padre o tienda de mi Padre en el hebreo antiguo. Entonces, desde ahí, en los significados de los nombres, sin importar de qué tribu eran, que también tiene un significado, ellos ya estaban escogidos desde el vientre de su madre para obviamente hacer lo que iban a hacer. Entonces, aquí el pensamiento que enriquezco esto, pero el pensamiento que me lleva a esto es de que todos y cada uno de nosotros tenemos un propósito y ya fuimos creados para algo, para Dios. En el momento en que caemos a los pies de Cristo, es cuando debemos de empezar a investigar cuál es el propósito de estar con Cristo, no solo por seguir una religión, una corriente o formar parte de una sociedad espiritual o religiosa. Entonces,
si ya estábamos predestinados para algo y creemos que es una casualidad que estamos convertidos a Cristo desde hace muchos años y no hemos investigado cuál es nuestro llamado, nuestro propósito y lo que quiere Dios de nosotros, eso es lo que de verdad a mí me deja en claro este ejemplo básico que estamos leyendo para partir de eso. Y viene después de eso todo lo demás que están comentando, ¿verdad? Obediencia, sumisión, y Dios puso en ellos, así como Moisés le puso los planos, a ellos les puso cómo entrenar a las personas en algo que ni siquiera ellos sabían que se iba a hacer, porque Dios estaba, por eso es que comentan que estaban llenos del Espíritu de Dios, pero para esa comisión específicamente. Preguntémonos entonces cuál es la comisión que nosotros tenemos en Cristo. Amén. Hola, yo Vale, estaba viendo que bueno, después de estar escuchando el video y todo, Dios me lleva a entender una cosa, que la presencia de Dios es el objetivo final en todo. Cuando, o sea, cuando ellos estaban haciendo todo y conforme a Dios les estaba indicando con cada, válgame la redundancia, con cada indicación, la gloria de Dios tenía que llenar ese lugar, el tabernáculo. Cuando nosotros estábamos diciendo, un corazón obediente, un corazón dispuesto, pues Dios se manifiesta en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestro alrededor, en el altar. Y nuestra vida tiene que ser eso, ese tabernáculo, ese altar. Entonces, a mí me deja de aprendizaje que a Dios le importa sí nuestro corazón, no solo lo que hacemos, porque la gente lo pudo haber hecho tal cual, pero haber tenido un mal corazón y Dios no se hubiera manifestado en eso, porque Dios no está en medio de un corazón duro, ¿no? Entonces, tuvieron que trabajar en obediencia, sí, a lo mejor también incluso creer cuando veían imposible, pero teniendo un corazón dispuesto, un corazón sensible, porque sin ello, entonces, ¿cómo se manifestaría ahí Dios en esa dureza, ¿no? Entonces, sí, aún así Él es soberano, es inamovible y Él se manifestaría, pero hoy en nuestra vida, preguntándonos, como dice el hermano Jesús, ¿cómo, cómo nos preguntamos a nosotros? ¿Tengo un corazón dispuesto, un corazón sensible, un corazón que quiere servir a Dios en cada aspecto de mi vida, que mi vida sea un altar para Él, un altar encendido? Pues entonces son las preguntas que me hacía a mí misma, ¿verdad? Al ver todo esto. Gracias. muy buena observación, Adri. Me faltan 3 minutos para terminar la clase, pero quisiera que alguien que no Yo ha puedo. comentado, a ver si dale. Lalo, te voy a hacer una pregunta y ahorita me dices tu comentario. ¿Cómo aplicarías tú esta clase en la vida actual ahorita en la iglesia? Precisamente era mi punto, que la magnitud de cada pieza, Dios a mí me abrió un poco el cerebro referente a que cada uno de nosotros tenemos algo en particular, que al hacerlo pensamos que no hacemos nada, pero ya juntos logramos una magnitud, así como se hizo todo lo del tabernáculo. Ellos no sabían exactamente todo lo que iba a pasar, cada significado de cada cosa, y obviamente no sabían realmente la presencia de Dios, cómo se iba a manifestar, porque nada más Moisés en ese momento lo tenía presente. Pero yo creo que si reconocemos que Dios a través de nosotros nos capacita, yo veo a Hope City, sí, pequeña, pero viendo a futuro con una magnitud mega grande como ese tabernáculo, esa movilidad. La verdad, yo me quedé sorprendido. Yo estudié un poquito arquitectura en mi secundaria, pero yo me quedo sorprendido eso de armar y desarmar, armar y desarmar. O sea, la facilidad que ellos tuvieron y que ellos no tenían esa magnitud completa, y a veces nosotros así estamos. Nosotros tenemos que abrir nuestra visión y ver lo que Dios va a hacer. La magnitud de Dios es mega grande comparado a lo de nosotros. Eso yo creo que era mi opinión. Gracias, Lalo. Bueno, las personas que necesiten salirse, porque voy a respetar que les dije 30 minutos, lo vamos a hacer, pero creo que hay personas que quieren compartir, entonces les doy el micrófono. Si quieres, comenzamos con Ale, no sé si lo quieras compartir acá.
Hola, bueno, era justo seguir lo que comentaba Adri, que a mí me confrontó mucho en la mañana después de estudiar. Los libros ya los había leído, pero como que hice un resumen y me confrontó mucho en esa parte de que estoy construyendo algo que Dios puede llenar. O sea, ¿qué estamos haciendo en nuestro ministerio, en lo que servimos, en lo que Dios nos está dando, lo que Dios nos está poniendo ahorita en nuestras manos? Lo estoy haciendo con excelencia, o sea, lo estoy haciendo para que Él lo llene y eso porque Dios dio las instrucciones exactas y ellos fueron obedientes y lo que tú quieras, pero nosotros estamos haciéndolo es con esa excelencia lo que nos está dando hoy en día y entonces pues a mí me dio duro en la mañana y se los quería compartir. Gracias, Adri. ¿Quién sigue? Digo, Ale. A ver si me dan permiso. Sí, dale, Nadia. Ok, mira, yo la verdad, tengo bien claro que en la obediencia está la bendición. Aquí el Señor, tenemos un libro bien hermoso que se llama la Biblia, donde Él nos da instrucciones de cómo debemos de llevar a cabo lo que Él quiere que hagamos para bendecirnos. Como dice Adri, debemos de tener un corazón dispuesto. Como dijo mi esposo, todos nacemos con un propósito, con una identidad y todos formamos parte del cuerpo de Cristo. El Señor es muy misericordioso, pero también es un caballero. No por el hecho que nosotros asistamos a una iglesia, a una congregación, quiere decir que tenemos el corazón dispuesto para dejarnos moldear por Él. Entonces, yo opino que en realidad, si nosotros somos obedientes y nos dejamos que Dios permanezca en nosotros, creo que sí vamos a poder formar una verdadera iglesia que esté al servicio de Dios y que sea fiel y obediente a Él. Muy bien. ¿Alguien más? Yo, pastora. A ver, dale. Sí, yo quería, bueno, ya comentaron mucho de lo que yo pensaba, ¿verdad? Pero yo había leído Éxodo y la verdad no me alcanzaba a imaginar cómo era el tabernáculo. Por más que imaginaba, sí trataba de analizar, ¿verdad? Las palabras y no me imaginaba. Y en la mañana que vi el video, me gustó mucho. Es impresionante el cómo lo realizaron. Y una de las enseñanzas que podía ver, ¿verdad? Era de que cómo Dios de lo muerto, de lo menospreciado, como era esta madera de acacia, ¿verdad? Cómo pudo hacer cosa nueva, así como lo dice su palabra, ¿verdad? También la sabiduría pues que puso en estas personas para poderlo realizar y la obediencia también que también ya lo han comentado, ¿verdad? Y me impresionó mucho el cómo movían el tabernáculo, o sea, el estar esperando que la nube de Dios apareciera o cuando se quitara y cómo era el trabajo, ¿verdad? Yo no me imaginaba la verdad el trabajo, aunque lo había leído, pues a lo mejor no había puesto tanta atención o simplemente pues no lo imaginaba como realmente era. Entonces sí me gustó mucho el video por esa parte. Sí, la verdad es que a mí también. A ver, ¿quién sigue? Bueno, soy yo otra vez. Lo que pasa que comenta Linda, yo investigué si era posible en esa época, o sea, científicamente, que se fabricara. Y obviamente no era imposible porque hoy tenían los conocimientos o sea, los conocimientos técnicos, que sí, ¿verdad? Dios los usó y los capacitó por medio de estas dos personas, no me acuerdo los nombres, pero, o sea, lo que a mí me sorprendía era cómo o sea, la hazaña esa de la ingeniería portátil que utilizaron para moverla, porque yo siempre me preguntaba que cómo era que lo movían, nunca lo había entendido así gráficamente y que o sea, ellos a lo mejor podían hacerlo, pero Dios en su coordinación y sus instrucciones, por eso o sea, por eso lo lograron hacer, o sea, ahí es donde está el milagro, no es que no pudieran en esa época hacerlo. Entonces, eso me sorprendió mucho a mí también.
Y algo, ya para, si nadie más tiene comentarios, creo que Frank ha puesto, pero no sé si ya se salió, es que, que entendamos bien que ellos hacían todo esto para que la gloria bajara un día. O sea, era un día en donde se hacía toda esta, o sea, se hacía todo esto para que la gloria se manifestara físicamente un día en el tabernáculo. Nosotros tenemos la oportunidad de hacer que la gloria de Dios baje cada servicio, cada vez que nosotros levantamos un papel, cada vez que nosotros le hablamos a alguien de Cristo, podemos hacer que la gloria de Dios baje gracias al sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. No tenemos que esperarnos un año completo para ver la gloria de Dios manifestarse en nuestras vidas. Y creo que eso tampoco lo hemos captado, porque si captábamos bien que nosotros podemos ser partícipes de que cada semana haya milagros, que cada semana la gloria de Dios baje, en vez de que un día al año seríamos unas personas completamente diferentes. ¿Alguien más tiene un último comentario ya para terminar? Yo, pastora, si me permiten, algo bien interesante que yo he estado viendo es cuando comentan de este Belsasal, algo así se llama, y esta persona fue la primera que recibió la llenura del Espíritu Santo. Después, o sea, antes eran o el profeta o los sacerdotes, pero es la primera persona que era un artesano, un constructor diferente que recibía esa llenura. Enlazando lo que decía mi hermano Peter, te dices, al manejar un tráiler también, si no tienes el conocimiento o alguna otra actividad que vayas a desarrollar en la iglesia, el Señor puede llenarte para tal propósito, ¿verdad? También como comentaba nuestro hermano Jesús. ¿Verdad? Que Dios en medio de ese asunto capacita para pues hacer su obra. Así es. Bueno, pues ya muchas gracias por sus comentarios. Me encantó que participaran tanto. Dios les bendiga. Y ahorita voy a hacer el anuncio, pero parte de este curso voy a hacer grupos de 4 o 5 personas, porque me van a tener que hacer una presentación del tabernáculo, explicándolo como los puse en el video, pero no pueden usar el video, para que sea una presentación. Ese va a ser su examen final. Que el Señor les bendiga, estamos en contacto y al ratito subimos la clase grabada. Dios les bendiga. Hasta luego, buenas noches, bendiciones.